Ser podcast. Coordenada 25, con Pablo Tallón. Son las 9:32 de la noche, 8:32 en Canarias, y ahora vamos a meternos en un asunto sobre el que estoy seguro que usted tiene una opinión firme, ya sea por ser fumador o por no serlo. Resulta que hoy el Consejo de Ministros ha dado el primer paso para endurecer la ley antitabaco, una reforma que supone una vuelta de tuerca respecto a la norma que está en vigor. El cambio más importante, pues, pasa por ampliar los espacios libres de humo. Esa es una de las claves de esta reforma, pero vamos a entrar en detalle con la jefa de sociedad de la cadena SER, Mariola Lourido. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? A ver, Mariola, la idea del gobierno es que el típico cigarro, pues, que si en la piscina, que si en la playa, que si en el campus, estos cigarros se acaban. Sí, se acaba. Sí, lo de las playas, por ejemplo, es algo que se ha incorporado a última hora, lo que incorporó a última hora Sanidad en este último texto aprobado hoy, dentro de esa lista, ¿no?, de espacios libres de humo donde no se podrá fumar ni vapear. No estaba en el primer anteproyecto y hay que decir, Pablo, bueno, pues que hay muchas playas ya, unas 900, donde se prohíbe el tabaco. Hasta ahora, pues es una competencia, ¿no?, de ayuntamientos y comunidades autónomas. Bueno, pues ahora va a estar en una ley estatal y afectará a todo el litoral español. Tampoco se podrá fumar o vapear en las piscinas de uso público, ya que estamos hablando de espacios veraniegos, ni en las terrazas de bares y restaurantes, que es la gran medida central que está provocando ya, como estamos escuchando, las protestas de los hosteleros, pero que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido hoy con escenas muy gráficas. Una familia que se sienta a tomar un café, que se sienta a comer, una embarazada, un paciente asmático, un paciente con alguna patología crónica, cualquiera que se quiera tomar un café o que quiera disfrutar de su ocio libremente en una terraza debería poder hacerlo sin que el humo de las mesas de alrededor forme parte del menú. ¿Y en qué otros espacios no se podrá fumar? Pues en marquesinas, andenes, campus universitarios, estadios de fútbol, conciertos al aire libre y salas de fiesta al aire libre, vehículos laborales o a 15 metros de hospitales, colegios o parques infantiles. Desde Bruselas ya se recomendó a los países que tomaran estas medidas, la ampliación de exteriores libres de humo, y ahora, bueno, pues España da el paso con esta reforma de la ley que supone, la verdad, una gran transformación y actualización a los nuevos tiempos, ¿no?, con los vapers, cigarrillos electrónicos, tabaco calentado. Bueno, eran dispositivos que en 2005, cuando se hizo la primera ley, y en 2010, cuando se reformó, en la anterior reforma, pues no existía. Es que claro, lo hemos comentado muchas veces, Mariola, aquí en la antena de las series, que había vapeadores de estos, pues no sé, con la cara de Bob Esponja de repente, es decir, buscando ese público infantil. Hoy escuchaba a la ministra, decía, no, el objetivo es alcanzar una generación sin humo. No sé cómo afecta esta modificación, Mariola, a los menores de edad, es decir, a los que están en esa edad de tontear, de empezar a fumar. Bueno, pues para proteger a los menores se toma una medida pionera, porque por primera vez se va a prohibir fumar a los menores de edad. Es decir, se va más allá de la venta del tabaco, no podían comprar, ¿no?, hasta ahora. Bueno, pues a partir con esta ley tampoco podrán fumar, y esto es una infracción leve que va a estar penalizado con una multa de 200 euros. ¿Y quién la va a pagar? ¿Quién se va a hacer cargo de esa multa? Pues los padres, las familias, los padres, las madres. Que después ya reclamarán a quien tengan que reclamar. Sí, y nos preguntamos a ver cómo se controla esto. No sé si va a haber un policía vigilando también si los menores fuman o no, si los va a denunciar. Bueno, esto no sé cómo se va a desarrollar. No podrán fumar ni vapear, porque otra de las claves de la norma es que se igualan las restricciones del tabaco convencional en todos los aspectos, porque la industria está utilizando estos nuevos dispositivos para que los jóvenes se enganchen al tabaco, y las restricciones en publicidad se extienden
a las redes sociales, que es donde están los jóvenes. La publicidad del tabaco se ha ido entrecolando, como no, pues muchas veces a través de las redes sociales, de contenidos patrocinados o incluso de los propios influencers que nos muestran, bueno, pues un vapeador con sabor a mango o con sabor a algodón de azúcar, ¿no? Que puede ser muy atrayente y que ejerce una influencia explícita también, como decía, en los más jóvenes. ¿Y a qué edad empiezan los adolescentes a fumar? Bueno, pues los estudios apuntan a los 13, 14 años, pero con los vapers esa edad se está adelantando incluso a los 12. En los jóvenes el vapeo se ha disparado. Más de la mitad de los estudiantes de la ESO, del bachillerato, ha probado alguna vez los cigarrillos electrónicos. Entre los 14 y los 18 años, el 13% vapea habitualmente, que es un porcentaje que triplica el consumo del cigarrillo tradicional. Sobre la población adulta, pues podemos decir que hay unos 8 millones de fumadores, es casi el 26% de la población. Y según la última encuesta de edades de sanidad, este porcentaje ha caído al mínimo histórico. Es el más bajo desde que hay registros. Hace 20 años, en 2005, cuando se aprobó la primera ley del tabaco, el número de fumadores rozaba el 33%. O sea que ha caído del 33 al 26. Pues buenas noticias. La que a mí ahora decías, a los 12 años se prueba el cigarro. Vamos, me ha parecido un niño de 12 años fumando el vapeador, en fin. Sí, el vapeador, sí. Claro, pues con esos vapeadores de sabores y con muñequitos que, como comentabas antes, y que se pueden comprar en sitios, bueno, pues en establecimientos que tienen acceso, porque otra de las novedades de la ley es también que estos vapeadores solo se podrán vender en tiendas especializadas, no en cualquier sitio, y eso también es una medida para atajar el acceso de los más jóvenes a estos dispositivos, ¿no? Al vapeo. Aquí la cosa es si se puede o no sacar adelante la reforma. Es decir, si en el Congreso acaba encontrando los apoyos. Pues esa es la gran incógnita, porque va a depender de cuándo se convoquen las elecciones y, por lo tanto, cuándo se disuelvan las Cortes. Si son en marzo, como se ha especulado, habría que aprobarla antes de fin de año con una tramitación de urgencia, una tramitación de exprés, acortando los plazos de enmienda y todo eso. Si la legislatura llega hasta el final, hasta la primavera y el verano, sí hay tiempo, pero bueno, sea cuando sea, las elecciones, lo que tiene que haber es algo fundamental, Pablo, que son apoyos suficientes. Claro. Apoyos suficientes. ¿Y dónde está la pelota? Pues en el tejado de los socios. En Junts, principalmente, en el PNV, porque el PP de momento no se pronuncia, aunque ya se queja de que la ley no se ha consultado con sus gobiernos autonómicos. Esto lo dijo hoy Esther Muñoz, que es la portavoz parlamentaria. Permítame que espere a conocer el texto antes de hacer una valoración completa del mismo. Lo que sí puedo adelantar es que se hizo sin consenso y sin haber establecido consensos con las comunidades autónomas, como es habitual, por cierto, en ese ministerio. Bueno, y hay que recordar que el PP siempre se puso del lado y ha defendido los intereses de los hosteleros. Después del último paso de hoy en el Consejo de Ministros, la tramitación parlamentaria comenzará en septiembre, después de las vacaciones. Pues veremos qué pasa, dice el PP. Ya veremos cuando la lea, pero ya dice, una ley aprobada por Pedro Sánchez, una ley sin consenso, una ley sin aval de mis comunidades. Bueno, unimos la línea de puntos y podemos intuir por lo menos la posición del Partido Popular. Mariola, gracias. En una horita podremos hablar con la ministra de Sanidad, con Mónica García. Le seguiremos preguntando sobre el tema. Muy bien, no me la pierdo. Venga, un abrazo, Mariola. Hasta luego. Pero por seguir poniendo contexto a esta ley, sí me queda voz. Vamos a saludar a Francisco Pascual. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Él es médico experto en conductas adictivas, fue presidente del Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo. Le voy a pedir una primera valoración de esta nueva ley, de esta reforma. ¿Le parece bien, le parece suficiente lo que propone el Ejecutivo? Me parece adecuada, pero insuficiente. Es una ley necesaria después de la última reforma que se hizo en 2010 y que quedaron flecos, sobre todo a vista de la evolución, de la aparición de nuevos, yo les denomino artilugios para fumar. Creo que se tiene que avanzar más. ¿En qué ejes? Pues yo diría que en tres que creo que se plantearon en el Plan Integral de Tabaquismo y que han caído en la ley. Por cierto, una ley... es que estaba oyendo Mariola, yo no sé a veces las interpretaciones que se hace desde la política. Cuando se hizo el Plan Integral de Tabaquismo se convocó a todas las comunidades autónomas y a los responsables de salud pública de todas las comunidades autónomas
de los distintos partidos políticos. Al principio hubo una reticencia, pero luego hubo pues como un consenso, que todos estaban de acuerdo. A veces me extraña la política, bueno, tampoco tanto. El tema es que hay 3 puntos que yo creo que son importantes. Uno, sobre todo, es el tema del empaquetado neutro, que es una medida a nivel de disminución del consumo de forma global que ha quedado fuera de la ley y que creemos que hubiese aportado mucho. Y luego el tema de la fiscalidad, porque está claro que un incremento de impuestos, sobre todo en el precio final del tabaco cara al consumidor, es un elemento disuasorio en el consumo del mismo y tampoco ha quedado reflejado. Y, en último lugar, pues echo un poco de menos la relación que puede haber con el consumo, voy a decir de cannabis, sí. Aunque ya sé que no es una ley de cannabis, pero todos sabemos que muchas veces el cannabis se consume conjuntamente con tabaco, y creo que era una buena oportunidad para, por lo menos, dar una pincelada o avanzar algo en la regulación de todas estas tiendas que venden pues todos los instrumentos y semillas y tal, para por lo menos controlarlo y que no exista un vacío legal. Estos 3 puntos creo que hubiesen sido importantes a la hora de mejorar lo que es la perspectiva en la reducción del consumo global y especialmente entre jóvenes. Habrá quien diga, hombre, que se esté fumando un cigarrito en la mesa de al lado de la terraza no afecta a nadie. ¿Tiene efecto ser fumador pasivo al aire libre, eso, en playas, en piscinas, en campus? Bueno, yo diría que al primero que afecta es al que fuma, que deberíamos de ayudarle a que no fume. Y yo creo que es la primera concienciación, porque la prevención es base en todo esto, ¿no? Y el saber que la salud de una persona o la enfermedad de una persona, que el enfermar no solamente es la ausencia de salud, provoca una serie de alteraciones en la persona, en los que tienen alrededor y en un gasto sanitario que es responsabilidad de todos. Si vamos además a la figura del fumador pasivo, sabemos que aproximadamente una persona que está fumando en 10 metros alrededor, ese humo del tabaco está inhalándolo la persona que tiene al lado. Aunque sea una terraza, está claro que si el espacio es libre, pues habrá menos concentración de tóxicos, pero ahí tenemos sustancias tóxicas del tabaco. Sabemos que hay unas 5 o 6.000 que pueden pasar del pulmón de esta persona al pulmón de la otra. Con lo cual, yo creo que ya no es cuestión de que si se puede o no se puede, es cuestión de si respetamos o no respetamos a la otra persona. Con lo cual, creo que el tabaco está claro, y esto está definido desde hace tiempo, es la mayor causa de morbimortalidad prevenible actualmente, y que además, si se calcula que pueden fallecer unos 7 millones de personas al año a causa del tabaco, no en España, lógicamente, a nivel global, es que casi 1,5 millones es de fumadores pasivos. En lugares cerrados, más concentración, en espacios abiertos, con menos. Pero 10 metros, vamos a respetar los 10 metros, es imposible poner mesas a 10 metros. Con lo cual yo entraría por 2 temas, la salud propia, la salud de la otra persona y el respeto a los demás. Después hay quien dice, ya, pero una cosa es el tabaco, que tiene estas 6.000 sustancias tóxicas que ahora citaba usted, pero bueno, el vapeo, el tabaco sin combustión, ahí la cosa no es tan grave. ¿Lo es? Vamos a ver. Si hablamos de la persona que consume, sabemos que los vapeadores tienen glicerol, plomo, piridina, metileglioxal, metales pesados, nitrosaminas. Algunos de esas sustancias son cancerígenas, con lo cual esa persona puede también, añadamos que muchos de los vapeadores además tienen nicotina. Estaba hablando yo de probablemente los que consumen los chiquillos, que no suelen tener nicotina. Pero aún sin nicotina, el vapeo, que lo que hace es proporcionar un aerosol, ese aerosol provoca una enfermedad en algunas personas más sensibles denominada EVALI. Y el EVALI es ni más ni menos que un daño, una injuria a los pulmones causada por el uso del vapeo, y que puede provocar desde irritación pulmonar, alteraciones de la función inmunológica, efectos cardiovasculares, etc. El equipararlo
con el consumo de tabaco en estos momentos, tabaco tradicional, es primero para proteger la salud de esta persona y luego me podéis decir, sí, es verdad, a lo mejor en lugar de tener 6.000 sustancias tiene 400 o 20, si me da igual, pero desde el punto de vista de la salud, y además yo siempre digo, es que yo soy médico, hay médicos que aconsejan y sociedades que aconsejan el uso de los vapeos. Mire, como médico hay un aforismo que dice que primum non nocere. Antes que nada, no lesionar, no podemos aconsejarlo. Y cuando tú estás al lado de una persona que vapea, que supongo que muchos de los que nos están oyendo han estado... O están ahora vapeando incluso, mientras nos escuchan. Sabores, Digo, incluso nos están escuchando ahora, vapeando. Nos están escuchando, por eso digo que estas personas que están escuchando habrán olido. ¿Y qué hueles? El vapor. ¿Y ese vapor qué contiene? Estas sustancias. Con lo cual, protegemos la salud, es obligación del Ministerio de Sanidad. Teniendo en cuenta... Es obligación de los sanitarios y de la sociedad en general. Le iba a preguntar que teniendo en cuenta todos estos efectos que está describiendo, ¿podemos hacer algún cálculo de cuánto cuesta nuestro sistema sanitario el tabaquismo, el hecho de que la gente vapee? Hay un cálculo que no es reciente, pero que se ha hecho en distintas ocasiones. Se calcula, es que aquí hay un mantra siempre entre los defensores que dicen, claro, si esto es tan malo, ¿por qué el Estado no prohíbe el tabaco? Esto es porque cobran dinero los impuestos, no sé qué. Pues voy a hacer esta comparación, ¿vale? Para que se sepa un poco por dónde vamos. Es decir, mira, por ejemplo, en el año 2022 el Estado recaudó por los productos del tabaco 7.216 millones de euros. Bueno, mucho dinero, ¿verdad? Sí. Pues bueno, multiplicamos esta cifra entre 2 y 3, llegando a los 17.000 o a los 20.000 millones de euros, que es lo que representa el gasto sanitario. Enfermedades cardiopulmonares, cánceres, y todo lo que ello implica, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica para ponerle oxígeno, la hospitalización, una persona que tiene cáncer sabemos el precio del tratamiento del cáncer, pero lo que no sabemos a veces o no valoramos es que más del precio económico son vidas humanas. Claro. Y las vidas humanas no se pueden medir en dinero. Sí, el Estado puede decir, me ha costado 20.000 millones de euros, pero a una familia que le ha costado la pérdida de un ser querido, ¿lo valoramos esto o no? Totalmente. Después habrá quien diga, ya, pero es que yo llevo 20, 30, 40, 50 años fumando. ¿Para qué dejarlo ahora? ¿Qué le diría a esa gente? Pues mira, porque el dejar de fumar siempre te va a alargar la esperanza de vida. El dejar de fumar te va a mejorar la calidad de vida en los años que te quedan. Por ejemplo, vas a tener menos problemas de circulación, vas a subir mejor las escaleras, no te vas a ahogar, no vas a levantarte con ese ronquido y esa mucosidad que tienes. Y si una persona lleva 40 años fumando y tiene ahora 60, pues si le quedan 20 años de vida, pues ¿los vivimos bien o vamos a estar enganchados a una máquina de oxígeno? Se puede decidir, ¿no? Pero yo creo que es tan sencillo como pensar cómo quiero vivir mi vida. Esto en cuanto Hay más razones, yo creo, que la salud es tan importante. No, desde luego. No, le decía, claro, que está todo el tema de la salud, que es importantísimo, pero queríamos también aprovechar para poner un poquito de contexto histórico a esto de fumar. Claro. Que claro, que aquí me preguntaba yo, ¿en qué momento el ser humano coge una planta del campo, la seca y empieza a inhalarla con lo desagradable que resulta esto a priori? Es decir, ¿cómo empieza esto de fumar? Mira, yo no sé si lo sabemos exactamente, pero sí que sé que en el año 1492 Cristóbal Colón conquistó América. Dicen conquistar. Bueno, llegó a América y vio que allí habían personas. Y estas personas, Rodrigo de Jerez fundamentalmente, vio que estaban como con un palo ardiendo, que chupaban, y aquello era el tabaco. Y ese tabaco, ese primer indicio, cuando Cristóbal Colón llegó a la corte de Isabel la Católica, se trajo a algunos indígenas y les mostró delante de todos las maravillas que podía ser aquello del tabaco y de fumar, ¿no? Bueno, la Santa Inquisición lo que hizo fue intentar excomulgar y condenar a Rodrigo Jerez porque decían que solamente el diablo era capaz de expulsar humo por la boca. Wow. Bueno, y claro, esto fue la Santa Iglesia en aquel momento, que años después fue la que se encargó, entre otras cosas, de dar el beneplácito y de años más tarde que se fundase la primera tabaquera de España, que fue la de Sevilla, porque vieron que aquello
más allá del diablo, lo que era un negocio para muchas personas. ¿La Iglesia tuvo que ver con el tabaquismo? Bueno, en cierta forma fueron los colonizadores y que un poco ayudaron en primer lugar cuando llegaron aquí al tema de ser un poco inquisidores, como te decía, pero luego protegieron el consumo, como también protegieron más adelante el consumo del vino y de otras bebidas alcohólicas. ¿Y es cierto que se llegó a vender como un producto medicinal bueno incluso para el asma? Pues sobre todo a finales del siglo XIX y principios del XX, daos cuenta que el fumar un cigarrillo, bueno, más anteriormente, Catalina de Médicis ya probó una sustancia en forma de rape que era la nicotina, que se la dio a probar Jean Nicot, y de ahí el nombre de nicotina, porque tenía migrañas. Y se le fue el dolor, porque actuó de vasodilatador y entonces en ese momento el dolor de cabeza se le fue. Pero como decía, a final del siglo XIX, principios del XX, se dieron cuenta que al inhalar un aire caliente actuaba como un vaho, es decir, el mismo calor que del humo lo que hacía era una broncodilatación, dilataba los bronquios y en ese momento la persona respiraba mejor, en ese momento. Y entonces llegó a aconsejarse como un medicamento para tratar el asma, aunque se dieron cuenta más adelante, sobre todo a mitad del siglo siguiente, del siglo XX, que aquello, en lugar de favorecer los problemas respiratorios, lo que te provocaba era enfermedades respiratorias. Pero se llegó a aconsejar desde el punto de vista médico. ¿Y cómo se convierte en este producto masivo? No sé, pienso, por ejemplo, a la mujer se le llegó a vender que era un símbolo de liberación. Todo esto es una industria del marketing muy bien armada, entiendo. Bueno, finales, hemos dicho, del 20, mitad del 20, sobre los años 40, si vemos las películas de Hollywood, hay una propaganda muy grande, es decir, sí, una total. publicidad encubierta por los grandes artistas, pues Humphrey Bogart, ¿no? Que es una persona, pues bueno, aquello de tener el cigarrillo le daba cierto glamour, ¿no? Y esto vieron que tenía éxito y luego lo trasladaron a las mujeres, ¿no? Pues desde Greta Garbo a, bueno, no sé, es que podemos pensar en a Gardner, aquello del cigarrillo les daba cierto toque de feminidad, porque la industria, a través del cine de Hollywood, financiaba y les daba este poder para que de alguna forma se transmitiese esa imagen que has dicho tú de liberación de la mujer y de igualdad, entre comillas, con el hombre, ¿no? ¿Se consiguió con la mujer? ¿Ahora el objetivo son los países en vías de desarrollo? Se consiguió con la mujer y vemos los resultados de las encuestas actuales que, sobre todo en la franja etaria más joven, las chicas fuman más que los chicos, ¿eh? Y, claro, cuando hay medidas, vamos a decir, restrictivas, preventivas en los países más desarrollados, pues de Centro Europa, de toda la zona mediterránea, Francia, Inglaterra, etcétera, y vemos que ha habido un descenso, como se ha comentado antes, claro, la industria no quiere perder cuota de mercado y entonces está haciendo en los países en vías de desarrollo más vulnerables el papel que se hacía aquí al principio y por lo tanto ese es su foco objetivo para el consumo de tabaco tradicional. Como aquí ese tabaco ya no está teniendo tanto éxito, nos pasamos a la venta de vapeadores o de tabaco calentado y así no perdemos en ningún momento la cuota de mercado. Claro, es que es una industria poderosa. De hecho, cada vez que aparecen leyes como las que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros, aparecen resistencias que pueden ser, por ejemplo, de los propios fumadores. No nos prohibirán, cantaban en las manifestaciones contra las leyes antitabaco de los gobiernos Zapatero. En la anterior reforma hubo críticas de representantes de la hostelería. La imagen de los ciudadanos fumando en las calles incrementa y fomenta el botellón, los lateros, como sabéis todos, y la contaminación acústica hacia los vecinos, generando una escalada de tensión y confrontación entre los comercios, los vecinos y la administración, sin precedentes y que no existía con anterioridad. Prohibir fumar, más tensión entre vecinos, también obviamente presidentes autonómicos como Esperanza Aguirre. Nosotros somos de los que creemos que los gobiernos no están para inculcarle hábitos, por saludables que los hábitos sean a los ciudadanos. Estamos para proteger los derechos y libertades de todos. Silencio. Mientras no se prohíba fumar, también los de los fumadores. Señor Pascual, ¿qué contrapoderes se activan cada vez que se intenta restringir el consumo de tabaco? Yo os voy a dar un ejemplo y cada uno que piense lo que quiera, ¿vale? Venga. Porque he oído también lo que decía luego Mariola con respecto a la hostelería, que es algo que sale recurrentemente. Cuando se aprobó la ley de prohibir fumar dentro de los restaurantes, Sí. creían que se iban a anular no sé cuántos puestos de trabajo.
Los puestos de trabajo incrementaron, el número de clientela incrementó y el sabor de la comida era mejor. Eso te lo aseguro, ¿no? Totalmente. Pero bueno, es que fue todo lo contrario de lo que preveían, ¿no? Ahora, cuando veis en la página web de Hostelería España, ¿vale?, que es el colectivo de hosteleros, sí, y ves algo que se llama Club de Hostelería de España, te llama la atención que entre Coca-Cola, Mau, San Miguel, Ibercaja o Campofrío aparece Philip Morris Spain, así en inglés, y que es la además, empresa de Marlboro, etcétera, etcétera. Exacto, y además la mesa del tabaco. Y yo digo que no sé si ahora en lugar de bocadillos de tortillas sirven bocadillos de cigarrillos. Es decir, ¿qué está haciendo aquí la industria tabaquera? Exponsorizar económicamente a la hostelería de España. ¿Cómo le va a interesar a los hosteleros que se pongan medidas restrictivas si lo que van a perder son ingresos? Lo dejo ahí, que cada uno que piense lo que quiera. A mí hay quejas que me chirrían mucho, y esta de las que más. ¿Y hay algún país que haya conseguido el consumo cero? El consumo cero yo creo que es imposible. ¿Tú crees que algún país puede conseguir el paro cero? Ya. Vamos a ver, la OMS, por ejemplo, te dice que sería una buena señal, es un objetivo, que en el 2040 la población de cada uno de los estados llegue todo lo más a un consumo de un 5% entre la población. Y ahora estamos alrededor de un 20 y algo, ¿no? Es decir, llegar ahí es muy difícil. Llegar a ese 5% sería lo ideal para poder decir que nuestro país está, como decían, ¿no?, en ese paro cero, que nunca es un cero, ¿no? Pues el consumo cero sería llegar a una de esas cifras, porque el consumo cero es imposible. Pues queda trabajo, ya no para el cero, pero sí para ese 5, a ver si claro se consigue. Francisco ya Pascual. Nos daríamos con un canto en los dientes. Vaya que sí. Francisco Pascual, mil gracias por habernos acercado la realidad del tabaco desde la perspectiva sanitaria, histórica. Mil gracias por estar esta noche en Hora 25. A vosotros un abrazo y buenas noches. Que vaya bien, insistimos, hablaremos con Mónica García nada en media hora, porque a las 10 arrancamos la mesa de análisis. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.